Continuamos con la clase número 2. Bien, la clase anterior entonces nos dedicamos, ¿cierto?, a ver las características generales de las enzimas, ¿cierto? Vimos entonces cuáles eran sus propiedades y lo más importante entonces es que vimos que la enzima era complementaria o lograba su mayor interacción con el estado de transición. Esto lo comparábamos con una llave de tuerca, ¿cierto? Lo comparábamos, ¿cierto?, con un abre nueces, ¿cierto? Que en el fondo la mayor interacción se lograba cuando justamente se estaba rompiendo la cáscara de la nuez. O la mayor interacción se lograba justo cuando estaba girando, ¿cierto?, la tuerca, la llave de tuerca. Entonces, en el fondo, lo que teníamos que entender es que lo que teníamos acá entonces era una estructura que tenía un ajuste inducido. ¿Qué significa? Que en el fondo el sustrato, ¿cierto?, se va a unir a la enzima y al unirse va a provocar un cambio conformacional. Y un cambio conformacional es un cambio de forma tridimensional. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Es un cambio en la forma tridimensional de la proteína, de manera que esta proteína entonces tiene este cambio de forma y por lo tanto va entonces a afectar la estructura del sustrato y la va a transformar entonces en producto. Conversábamos también que las enzimas entonces necesitan, ¿cierto?, para lograr la velocidad óptima, ¿cierto?, una temperatura adecuada. ¿Qué significa esto de la temperatura óptima? Si nosotros comparamos, ¿cierto?, cómo sería la velocidad de una reacción sin enzima, veríamos entonces que el aumento sería lineal. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Sin embargo, con las enzimas no ocurre eso. Las enzimas tienen una temperatura óptima, o sea, tienen un rango de temperatura donde se logra entonces la mayor capacidad catalítica, ¿ya? Esa temperatura óptima es única para cada enzima, ¿ya? Las enzimas entonces, ¿cierto?, van a actuar a una temperatura óptima. O sea, más allá de esa temperatura, cuidado, no es que aumente la velocidad, todo lo contrario, va a disminuir la velocidad de manera significativa porque va a ocurrir entonces desnaturación de la enzima, ¿ya? En este caso, entonces, vemos que a mayor temperatura la velocidad disminuye, a menor temperatura la velocidad también disminuye. Por lo tanto, la enzima tiene que actuar a temperatura óptima. Normalmente, las enzimas de nuestro cuerpo están calibradas aquí, para funcionar aquí, ¿ya? Porque así se protege de la desnaturación, ¿ya? Por ejemplo, usted tiene una fiebre y no todas se denaturan de golpe, ¿ya? Ahora, las propiedades de las enzimas entonces también implican, ¿cierto?, un pH óptimo. ¿Qué significa un pH óptimo? Es el pH indicado para que la enzima logre su máxima velocidad de reacción. Fuera de ese rango, la enzima no va a actuar correctamente. Ahora, ¿cómo impacta el pH entonces en la velocidad de reacción? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, bastante simple de la succinato deshidrogenasa a distintos pH. Entonces, fíjense acá, a pH 2, a pH 7 y a pH 13, ¿ya? Si comparamos entonces el sitio activo de la enzima con, ¿cierto?, el sustrato, que es el que está enmarcado en color azul, ¿cierto?, vamos a ver entonces que las cargas son diferentes. A pH 2, el succinato va a tener carga neta igual a 0. Vamos a borrar acá. Ahí. Y ahí. Entonces, aquí, este va a tener carga neta igual a 0. Sin embargo, ¿cierto?, el sitio activo va a tener carga más 1. ¿Ya? Ahora,
si se fijan, a pH 7 este va a tener carga menos 1. En realidad no es menos 1, no me había fijado. Hay un error acá. El 0 estaba bien, el 0 estaba bien. Ahí. Entonces aquí es más, pero aquí no es menos 1, sino que acá es, este 0 está bien, ¿ya? Un horrible 0, pero se entiende. Este es más 2, ¿ya? Acá no es negativo, sino que es menos 2, no menos 1, menos 2. Aquí es más 2, aquí es menos 2 y aquí es 0. ¿Dónde entonces van a tener mayor interacción? El pH, o sea, el sustrato con el sitio activo de la enzima. Aquí pH, a ver. A pH 7, claro, porque tienen justo la carga opuesta. ¿Lo ven? Si además, por ejemplo, obviamente esos aminoácidos que van a formar parte de ese sitio activo son claves entonces para la función, ¿ya? Si yo pierdo esos aminoácidos o los cambio por uno, por ejemplo, uno de carga negativa, voy a cambiar totalmente las condiciones del sitio activo y por lo tanto se va a perder la función, ¿ya? En este caso, entonces, a pH 7 es el pH óptimo y la razón, entonces, es por la diferencia de cargas entre el sustrato y el sitio activo. Las enzimas, entonces, se van a clasificar de acuerdo ya al tipo de reacción que catalizan. Entonces, vamos a tener enzimas que vamos a denominar oxidorreductasas que catalizan reacciones de oxidorreducción. Esto significa que son reacciones que catalizan la transferencia de electrones, ¿ya? En este caso, tenemos la succinato deshidrogenasa y la citocromo oxidasa, que en el fondo son dos enzimas que catalizan transferencia de electrones. Las transferasas son enzimas entonces que transfieren un grupo desde una molécula a otra. Entonces, este es el típico caso de las quinasas. Las quinasas lo que hacen es fosforilar, o sea, transfieren un grupo fosfato, ¿cierto?, desde el ATP hacia el sustrato, ¿ya? Y se forma entonces el producto. La transaminasa GOT, ¿cierto?, en el fondo, lo que hacen las transaminasas es transferir un grupo amino, ¿ya? Las hidrolasas, este es el típico caso de las proteasas. ¿Se acuerdan las proteasas que son las que participan en la hidrólisis de enlaces peptídicos? ¿Ya? En este caso, ¿cierto? La ruptura de un enlace por adición de una molécula de agua, entonces va a ser la característica de las hidrolasas. Entonces, una hidrolasa, ¿cierto?, es la enzima que va a catalizar la ruptura de un enlace, ¿cierto?, por adición de una molécula de agua, ¿ya? Las liasas van a catalizar entonces la ruptura de enlaces de manera no hidrolítica, sin agua. Por ejemplo, la piruvato descarboxilasa, ¿ya? Que la piruvato descarboxilasa entonces lo que va a hacer entonces es quitar un grupo carboxilo. Las isomerasas transfieren de un grupo, ¿cierto?, dentro de la misma molécula a otro, ¿ya? Por ejemplo, la glucomutasa y la triosa fosfato isomerasa. Las ligasas van a formar enlaces entre dos moléculas de manera dependiente de ATP. Este es el caso, por ejemplo, de la acil-CoA sintasa y de la HMG-CoA sintasa. En este caso, una participa en la degradación de ácidos grasos en los tejidos periféricos y la otra en la síntesis de cuerpos cetónicos. Ahora bien, vamos entonces a entrar a la parte de cinética enzimática. La cinética enzimática entonces se dedica al estudio cuantitativo
de la función enzimática. ¿Qué significa estudio cuantitativo? O sea, cuán buena es la enzima para realizar una reacción. En este caso, entonces, a través de las propiedades cinéticas de las reacciones catalizadas por las enzimas, entonces vamos a ver que esa capacidad que tiene la enzima de catalizar una reacción, o sea, la capacidad de una enzima, entonces va a estar determinada por tres factores. El primer factor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, esto ya todo lo habíamos mencionado de alguna manera. Entonces, recuerden que si la enzima era muy afín al sustrato, iba a significar entonces que se iba a formar con mucha facilidad el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? Ahora, si la enzima no es afín al sustrato, le va a costar más entonces formar el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? El otro punto importante para la cinética enzimática es el número de unidades catalíticamente activas. ¿Qué significa? Significa entonces que es el número de enzimas disponibles para catalizar una reacción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un milimol, 1 milimolar, ¿ya?, de enzima, no es lo mismo a que yo tenga 100 milimolar de enzima. ¿Me entiendes? Obviamente, la concentración, la cantidad de enzima va a impactar positivamente, ¿cierto?, en la velocidad, en la cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver la eficiencia de la catálisis. ¿Ya? O sea, cuán buena es la enzima en transformar el complejo enzima-sustrato en complejo enzima-producto. Ahí. O sea, digamos que va a depender de tres cosas. ¿Ya? Cuán afín sea la enzima por el sustrato, cuánta enzima tenemos y cuán eficiente sea la enzima en transformar el sustrato en producto. ¿Ya? Si una enzima es eficiente transformando el sustrato en enzima en producto, es mejor, es una mejor enzima. ¿Ya? Si la enzima es muy afín, mejor todavía. Y si tengo mucho, mejor todavía. ¿Me explico? Esto es súper importante que lo tengan claro. Bien, entonces vamos a ver, ¿cierto?, que cada uno de estos puntos, ¿cierto?, va al final a relacionarse con un concepto que se llama velocidad de reacción. ¿Qué significa la velocidad de la reacción? ¿Ya? La velocidad de la reacción se puede cuantificar midiendo la desaparición de reactante o la aparición de producto. ¿Ya? Es más o menos obvio en una curva de progreso, esto que está acá se llama curva de progreso, ¿ya?, en una curva de progreso, ¿cierto?, que la enzima entonces con el tiempo haga desaparecer el reactante. Y es más o menos obvio pensar que al mismo tiempo que desaparece el reactante, la enzima entonces hace aparecer el producto. ¿Lo ven? Por lo tanto, la velocidad va a estar determinada por la pendiente de esta recta. Puede ser, si son equivalentes, podemos medir la desaparición de reactante o podemos medir la aparición de producto. Normalmente se mide la aparición de producto, ¿ya? Porque se entiende que partimos de cero, ¿ya?
Ahora, es más o menos razonable y obvio pensar, ¿cierto?, que una enzima más veloz, ¿cómo yo puedo determinar que una enzima es más veloz que otra? ¿Cómo yo puedo decir, esta enzima es más rápida? Correcto, que aparece más rápido producto. ¿Ven que es fácil? Es fácil esta cuestión. Parece difícil, pero miren, ¿por qué es difícil? Porque tiene términos raros, ¿ya? Pero si yo acá, yo empezara, ¿cierto?, a ponerle acá que este es el Ferrari de Arturo, ¿ya? Y este yo pongo que es el auto del profe, entonces ya cachamos al tiro cuál es mejor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Se ríen, son malos con el auto, con mi auto. Ya. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si decimos entonces que una enzima es más veloz que otra, es porque aparece más producto por unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, en una reacción enzimática, y esto ya lo habíamos visto, hay tres etapas, ¿no? La primera etapa, ¿cierto? Era la que nosotros llamábamos, ¿cierto? La unión de la enzima al sustrato. La segunda etapa era la que nosotros llamábamos catálisis, ¿sí? ¿Me dan un segundito, porfa, que tengo que tomar esta llamada? Un segundo. Ya, ahora sí, muchachos. Ya, es que les cuento, estoy preparando un tercer artículo de telemedicina. Miren, les voy a mandar los links para que los vean. A esto me estoy dedicando en los tiempos que no hago clases. Miren, este es el primer paper que sacamos el año pasado. Este es un doctor que trabaja en el Hospital Higuera y tenía estos datos hace un montón de tiempo
Entonces nos conocimos, nos caímos bien y he estado preparándome para, para poder hacer este tipo de artículos, porque mi formación era en biología molecular. Entonces tuve que estudiar bioestadística, el año pasado hice un diplomado en bioestadística avanzada en la Católica, ahora estoy haciendo un magíster en salud pública justamente para poder tener más visión en este tipo de investigaciones. Así que estamos escribiendo un tercer artículo que es, porque bueno, el primer artículo tiene que ver con la satisfacción usuaria, si lo pueden clicar y véanlo, está en inglés. Sí, está en inglés. El idioma de la ciencia es el inglés. Los dos están en inglés, pero lo pueden traducir. Hay un traductor de paper. No sé si lo conocen. Ya que yo no se los voy a dar porque a mí me carga que traduzcan los papers. Porque la idea es que aprendan inglés, po. Siempre le digo a mis estudiantes, ¿ya? Que tienen que aprender a leer inglés porque el inglés es el idioma de la medicina. Ah, y el compu se lo traduce solo. Ya, bueno, bien. No, pero es que este lo traduce y lo entrega hasta en el mismo formato del paper. Es como que nunca fue escrito en inglés. Bueno, entonces el primero es de satisfacción usuaria y el segundo es de reducción de la lista de espera de primera consulta, ¿ya? Entonces, la reducción de lista de espera de primera consulta es un problema a nivel nacional, porque resulta que, bueno, hay especialidades que son más dramáticas, pero la neurología es la séptima, con más personas esperando para atención neurológica, ¿ya? Entonces, imagínense que hay esperando cerca de 50.000 personas. Eso para que ustedes magnifiquen lo que es como lo que entra en un partido de Chile, en el Estadio Nacional. O sea, hay un estadio nacional completo de personas esperando en tiempos que pueden ser hasta años porque los atiende un neurólogo en el servicio público. ¿Lo ven? Entonces, la gracia de este sistema es que lo empezaron a implementar desde el año 2015 y ahora el Hospital Las Higueras de Talcahuano no tiene lista de espera en neurología. Entonces tenía cerca de 3.000 personas en lista de espera el año 2015 y ahora tiene cero. O sea, imagínense que se redujo a cero la lista de espera y ahora viene lo siguiente, que lo siguiente es disminuir la lista de espera de controles, que nadie habla de la lista de espera de controles, porque primera consulta, imagínense, es yo voy al médico, el médico me examina, me da los exámenes y después con los exámenes él me tiene que dar en el control el tratamiento. Y la lista de controles es alrededor del doble de la lista de primera consulta. Imagínense que en la lista de controles hasta el año pasado en el Hospital Higueras era de 5.000 personas, o sea, se tuvo que disminuir la de primera consulta y ahora se está disminuyendo la de controles. Se calcula que el otro año ya no va a haber ni lista de espera ni de primera consulta ni de controles, o sea, el sistema va a estar totalmente aliviado gracias a la telemedicina. ¿Lo ven? Entonces, el impacto que tiene en la salud pública es súper potente. Entonces, el tercer artículo es súper interesante porque nos habla de las patologías que se pueden tratar con este sistema. Entonces, en el fondo, la gracia es que se puede hacer una especie de triage con este sistema y por lo tanto se pueden tratar casi todas las patologías de manera ambulatoria. Entonces, es muy, muy potente.
Entonces el paper nos ha costado encontrar quien lo revise. Entonces estábamos con el doctor on fire porque se me ocurrió escribirle a los gallos que son los top de los top en telemedicina a nivel mundial. Entonces uno trabaja en la Clínica Mayo y otro es director en la Universidad de Tennessee. Así que los dos dijeron que sí, pues así que imagínense, estábamos ahí, pero eh, celebrando como un gol de Chile-Uruguay. Así estábamos. ¿Me entienden? Entonces por eso los tuve que interrumpir. Les pido disculpas, pero tengo mi corazoncito. ¿Ya? Bien, volvamos entonces. Entonces fíjense que acá vamos a tener entonces que esta etapa sería la unión de la enzima, unión enzima-sustrato. ¿Ya? La etapa azul sería entonces la catálisis y la etapa verde entonces es la liberación de la enzima y el producto. Habíamos visto que energéticamente esta la verdad es que no importaba mucho, ¿cierto? Las que importaban eran la unión y la catálisis, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, el verdadero reactivo limitante de este proceso va a ser entonces el que está involucrado, el paso intermedio entre estos dos. La unión a sustrato y este era la catálisis. Entonces, justo este paso intermedio, el complejo enzima-sustrato, entonces, es el verdadero reactivo limitante de la reacción, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? La velocidad de una reacción, entonces, siempre va a ser proporcional a la concentración de este complejo, ¿ya? Entonces, si vemos ahora una curva de saturación se caracteriza entonces porque tenemos entonces una concentración de sustrato, ¿cierto? Que va entonces a producir una velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a determinada concentración de sustrato yo voy a tener determinada velocidad. En el entendido de estos experimentos, o sea, siempre se entiende estos experimentos como experimentos que la concentración de enzima es, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Que vamos a tener entonces que la velocidad inicial, entonces, se va a referir, ¿cierto?, a la velocidad, entonces, donde la relación entre concentración de sustrato y velocidad es lineal, ¿ya? En este caso, entonces, ¿por qué es lineal? Bueno, porque es una línea, ¿lo ven? A medida que yo aumento la concentración de sustrato, directamente se aumenta la velocidad, ¿ya? ¿Esto es eterno? No, nada es eterno, ¿ya? La velocidad entonces va a llegar a un punto, ¿ya?, que se llama velocidad máxima y es la concentración de sustrato donde todas las enzimas están ocupadas. Por lo tanto, llegué a su capacidad límite, ¿cierto?, de transformación de sustrato en producto. ¿Ya? En este caso, entonces, la velocidad inicial, como yo les comentaba, se refiere entonces al punto donde la relación entre sustrato y velocidad es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque en la medida que yo aumento el sustrato, sencillamente se van a ir ocupando entonces estos sitios activos que están libres. Por lo tanto, la velocidad va a aumentar directamente proporcional. Va a ser directamente proporcional al aumento de la velocidad, ¿ya? En este caso, entonces, la concentración de sustrato va a ser igual a la concentración del complejo enzima-sustrato,
Y en este caso, entonces, la velocidad de una reacción enzimática siempre va a ser proporcional, entonces, a esta concentración de complejo enzima-sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si aumenta el sustrato, aumenta la velocidad. Ahora, en la velocidad máxima, la enzima ya está saturada, ¿ya, profe? Y se puede formar más enzima. No, lo que pasa es que estos son experimentos de laboratorio, son de cinética. Obviamente en el cuerpo puede formarse más enzima y todo cambia. Pero acá usted tiene un experimento de cinética de laboratorio y las concentraciones de enzima se mantienen constantes. La idea justamente es que no varíe. Para ustedes justamente sacar entonces la relación de velocidad, velocidad máxima, cuál es la saturación, todo. ¿Ya? Aquí nosotros estamos en un tubo de ensayo. Pero es correcto, o sea, nuestro cuerpo puede adaptar las cantidades de enzima de acuerdo a las necesidades, por supuesto. Bueno, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Que en el fondo, en el metabolismo pasa mucho eso. Si usted es una persona que durante años hizo ejercicio, hizo deporte, ¿ya? El cuerpo tiene memoria. Entonces, ¿a qué se refiere con que tiene memoria? A que tiene enzimas, entonces, tiene una concentración de enzimas alta, de enzimas que están relacionadas con la producción de energía, por ejemplo. Ahora, si usted es una persona que toda su vida ha tenido malos hábitos alimenticios y ese es, por ejemplo, el problema de la obesidad infantil, que la obesidad infantil usted está modificando ese cuerpo para que tenga más concentración de enzimas que son de engordar. Por lo tanto, es altamente probable que un niño que es obeso es un adulto obeso, sea un adulto obeso. ¿Me entienden? Ya, entonces en este caso, ¿cierto? Tenemos una enzima que está saturada, o sea, todos los sitios activos están ocupados. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos que la enzima, entonces, va a ser igual al complejo enzima-sustrato. Fíjense entonces que en este caso, la velocidad máxima, entonces, proporciona una idea de la cantidad de enzima activa presente en una determinada muestra. Fíjense entonces que acá tenemos dos muestras. Tenemos una muestra A y tenemos una muestra B, ¿ya? Y en ambos casos, si yo les preguntara en cuál muestra hay más enzima activa, ¿podrían responderme? La respuesta correcta es la A. Fíjense entonces que en este caso es más o menos cierto, es súper intuitivo, ¿ya? Porque fíjense que este sería entonces la velocidad inicial, ¿cierto? Acá, si yo les indicara, ¿cierto? La velocidad inicial, aquí, entonces, que es el rango donde ambas, ¿cierto? Tienen no están saturadas. Fíjense que claramente la enzima roja tiene mayor pendiente, por lo tanto es más rápida, hay más cantidad de enzima. ¿Ya? Ahora, en este caso, entonces, si miramos la velocidad máxima, nos debería pasar algo parecido. ¿Cuál de los dos tiene mayor velocidad máxima? ¿Cuál de los dos produce más cantidad? El A. Entonces, obviamente, el A tiene más enzima, porque produce más cantidad de sustrato por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces aparece, ¿cierto?, mayor velocidad.
¿sí? Esto, imagínense que las enzimas entonces son como un enanito, ¿ya? Un enanito que hace un trabajo. Entonces, si, imagínense que como los enanitos de Santa, ¿no? Si tengo más enanitos, puedo producir más juguetes. Entonces, es más veloz, ¿ya? Si tengo menos enanitos, puedo producir menos juguetes, por lo tanto es más lento, ¿ya? En este caso, tengo en la muestra A más enanitos, o sea, puedo producir más juguetes, ¿lo ven? Por eso es que es más veloz. Correcto, entre más pendiente, más rápido. De nuevo, si esto fuera el mismo ejemplo que les dije anteriormente, si este fuera el Ferrari, este fuera el Ferrari Arturo, y este fuera el auto del profe, ¿sí? Entonces lo entenderíamos al tiro, ¿no? Porque ustedes me dirían, ah, pero obvio, profe, la velocidad máxima del Ferrari son 300 kilómetros por hora, ¿no? Y la velocidad de esos autos son 120 kilómetros por hora. ¿Lo ves? Ah, sí, obvio, profe, pero es que no va a comparar su auto con el auto de Arturo. ¿Ah? Si yo les digo acá de 0 a 100, obviamente el auto de Arturo va mucho más rápido, se demora mucho menos. ¿Lo ves? En cambio el mío no. Profe, ¿qué tiene que ver el motor del auto de Arturo con los enanitos? Bueno, que el auto del profe probablemente sea de 3 cilindros, o sea, 3 enanitos, en cambio el auto de Arturo tiene 12 cilindros, o sea, tiene 12 enanitos. ¿Lo ves? Entonces tiene más unidades activas, tiene más enzima adentro, ese motor. ¿Lo ves? ¿Me entiendes? Entonces, si lo veo desde el punto de vista de un vehículo, entonces es igual, ¿ya? Una muestra entonces tiene una población de enzima, una población de enanitos en el fondo, ¿ya? Ahora, la cinética ya de una enzima, entonces, ¿quiénes fueron los primeros en hacer los estudios? Fueron estos dos científicos, Michaelis y Menten, que además, ¿cierto? Eran marido y mujer, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ustedes saben que yo soy un romántico, entonces eran marido y mujer y acuñaron, ¿cierto? Eh, la ecuación de Michaelis y Menten. ¿Y qué hace la ecuación de Michaelis y Menten? La ecuación de Michaelis y Menten entonces lo que hace es describir, ¿cierto? Esta función, una hipérbole. Ahora, la ecuación de Michaelis y Menten aparece una constante que es la Km, que se llama constante de Michaelis y Menten. La Km se refiere entonces a la constante de disociación, o sea, se refiere a cuánta complejo enzima sustrato se está regresando a enzima más sustrato, ¿ya? La Km entonces es el inverso de la afinidad, ¿sí? Mientras más afín es una enzima al sustrato, mientras mayor afinidad, más pequeña es la Km. Mientras menor afinidad, ¿cierto? Mayor es la Km. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos, en un gráfico de Michaelis y Menten, ya en un gráfico de saturación, la Km es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que si la enzima tiene menor afinidad por el sustrato, yo le tengo que agregar más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? O sea, miren, fíjense esta enzima. ¿Qué diferencia ven con la roja? ¿Qué diferencia ven con la roja? Se demora más en llegar, correcto. O sea, fíjense,
necesito mayor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. O sea, se demora más en llegar a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que es menos afín por el sustrato. Necesito agregarle más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? ¿Me entiende? Bien. En este caso, entonces, fíjense que acá tengo dos enzimas. Tengo enzima A y tengo una enzima B. ¿Ya? Fíjense entonces que la enzima B tiene mayor Km. ¿Qué significa esto? Que necesito mayor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Lo ven? Correcto, por lo tanto es menos afín. Es como que yo estuviera obligando a la enzima a unirse al sustrato. Es como, pucha, no me gusta el sustrato, ya, y yo te pongo más sustrato, más sustrato, más sustrato, entonces como, ya, bueno, ya, ok, ya es tanto el sustrato que ya, ok, ¿me entienden o no? Entonces, mientras más grande sea la KM, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Profe, ¿por qué tiene que ser la misma velocidad máxima? Bueno, porque en realidad usted llega a un punto de tal saturación de sustrato que al final la enzima va a ocupar todos sus sitios activos igual. ¿Me entiende? En el fondo está tan en exceso que la velocidad máxima es la misma. ¿Ya? Está tan en Profe, exceso la cantidad de disculpe, no me sustrato refería. que se llega al mismo punto. Dígame. Me refería a la mitad ¿Cómo? que dice Uy, se escucha cortado. la velocidad máxima. Se escucha cortado. ¿Por qué es la mitad? ¿La mitad de qué? ¿De la velocidad máxima? Ah, bueno, porque acá, si usted regresa a la ecuación, ya que en realidad yo no me detengo en eso porque como que no lo encuentro relevante. Si usted pone acá entonces la mitad de la velocidad máxima, ¿cierto? O sea, la concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, entonces acá sería Vmax medio, y despeja, entonces le va a dar el valor de Km. ¿Me entiende? Es un tema matemático solamente. Si usted despeja acá y le da y despeja con la mitad de la velocidad máxima, entonces va a coincidir con el valor de Km. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Cuál de las dos enzimas tiene mayor Km? Bueno, claramente D tiene mayor Km. ¿Y cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad? A tiene mayor afinidad, porque necesito menos sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Me entienden? Súper. Entonces, bien, vamos a quedar hasta acá. Ah, no, falta uno, la constante de recambio. La constante de recambio es el último punto que vamos a ver hoy día y nos relaciona, que esta diapo solamente me asusten, nos relaciona entonces la capacidad de catálisis de una enzima. Mientras más es la constante de recambio, o el número de recambio, K catalítico, mayor es la cantidad de número de moléculas de sustrato que se transforman en producto por unidad de tiempo. Entonces, el K catalítico se relaciona con la velocidad máxima, es directamente proporcional a la velocidad máxima. ¿Ya? En este caso, entonces, el K catalítico, fíjense entonces, partido por el Km, nos va a dar entonces la noción de eficiencia catalítica. El número máximo de eficiencia catalítica es 1 por 10 elevado a 9.
Entonces, la enzima que se acerque más a ese número, por la razón de velocidad máxima partido por km, entonces va a ser la enzima entonces que se va a acercar a la perfección, ¿ya? Mientras más alejado esté la enzima de ese número, más mala es. ¿Me entienden? Entonces, lo que buscamos es relacionar la eficiencia catalítica con estos dos parámetros. El primer parámetro, entonces, va a ser el parámetro de Km, que era este que estaba aquí abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era la constante de disociación. Mientras más grande el Km, más se disociaba, por lo tanto, menos complejo enzima sustrato se forma. Y por lo tanto, más difícil es que esto se transforme en producto. ¿Lo ven? Pero si el Km es chiquitito, más se transforma en complejo enzima sustrato y más chance doy a que la catálisis entonces lo transforme en producto. ¿Ya? Los dos parámetros, Km y Kcat, entonces van a ser relativos entonces para la eficiencia catalítica. Van a ser los dos parámetros. ¿Por qué tiene más afinidad? Porque recuerde que la Km era el inverso de la afinidad. Km es el inverso de la afinidad. La Km también se le denomina constante de disociación. Complejo enzima sustrato. ¿Ya? ¿Por qué tiene más afinidad? Al tener el Km más pequeño, lo decía que por eso se produce... No, es que el Kcat tiene que ver con la capacidad de catálisis. ¿Ya? Entonces, recuerden que eran tres fases del ciclo catalítico. La unión de la enzima sustrato, o sea, si la unión es buena, la enzima es muy afín al sustrato, es algo positivo. ¿Me entienden? El segundo punto era la catálisis, la transformación del sustrato en producto. Si la catálisis es buena, que ese sería el K catalítico, entonces también es algo positivo. Ahora, si usted junta los dos, el K catalítico es bueno y la Km es pequeña, significa que la enzima entonces va a ser excelente. Pero necesita de los dos parámetros, ¿ya? Y los dos parámetros son independientes entre sí. Están juntos solamente cuando hablamos de eficiencia catalítica. Ahí, si yo cometí un error en decir eso, lo corrijo, ¿ya? Esto solamente se refiere entonces a eficiencia catalítica. Mientras más eficiente, entonces significa que este tiene que ser más grandote y este tiene que ser más chiquitito. ¿Ya? Ah, profe, ¿y qué pasa si el Km aumenta? Bueno, la eficiencia disminuye. ¿Y qué pasa si el K catalítico disminuye? Bueno, la eficiencia disminuye. Correcto, son los dos requisitos. Exacto. Ya, muchachos, estamos por hoy. Mañana terminamos entonces esta materia. Ya vamos a andar bien en todo caso. ¿Sí? ¿Queda claro?